Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, con frío. Yo veo que aquí todos usan pantalones y andan todos enchaquetados, pero yo vine al estilo de República Dominicana, así que ya saben. Pues nada, chicos, me presento. Bueno, mi nombre es Juan Ramón Villela, soy de Guatemala. Desde el 2016 aproximadamente creé una comunidad que se llama Security Labs. Esta comunidad lo que hacemos es capacitar a jóvenes en concientización. En mi pueblo, soy de Puerto Barrios, había un tema muy complicado que era el tema de sexting y sextorsión en lo que eran las escuelas y bueno, era un tema bien delicado y ahí nace la idea de dar capacitaciones, de dar concientización a jóvenes y empezamos desde entonces a crear esta comunidad. Es una comunidad pequeña, muy interna de ahí de mi pueblo y bueno, en mi día a día también hago operaciones de Repting, hago research, hago pues escritura de malware y escribo también un blog. Y bueno, para ir entrando en contexto, vamos a hablar un poco sobre qué es Repting. Siempre cuando hablamos de Repting, muchas personas dicen que es pentesting tradicional y pues no, el Repting es diferente. El Repting lo que trata es de simular las técnicas y tácticas que utilizan los adversarios para poder comprometer la seguridad de las empresas, ¿verdad? Pero no vamos a hacer todo un Repting, nos vamos a centralizar en lo que es en el Initial Access, ¿verdad? En el Initial Access realmente le vamos a dar un enfoque desde el exterior. Hay dos tipos de evaluaciones, cuando es brecha asumida, que nos dan un acceso inicial y de ahí para adelante, pero también hay otro concepto que es brecha no asumida, que es donde viene el operador, crea un malware, algo, lo envía al cliente, ya sea por cualquier método de ingeniería social, para intentar de que esta persona lo descargue, lo ejecute y ya tengamos conexión a un comando y control para poder hacer la evaluación. Bueno, explicando esto, vamos a entrar a lo que son las APIs de Windows para entender un poco más lo que es el tema del desarrollo de malware. Las APIs de Windows no son nada más que funciones dentro de DLLs que nos permiten nosotros hacer llamados al sistema. Sí, acá vemos que hay dos tipos de DLLs. Está el kernel 32, digamos, que es el que está a nivel de usuario, es el que la mayoría de usuarios manipula cuando desarrolla y tal. Pero también tenemos a nivel de kernel otra DLL que es la NTDLL, que esta está un poco más pegada al kernel y cuando hacemos llamadas de este lado, muy probablemente si sabemos hacer bien las llamadas, podemos evadir las soluciones de seguridad. Pero bueno, entonces, ¿por qué menciono estas dos? Hay más, pero estas dos, digamos, son las más documentadas, en las que más información hay. ¿Y qué es kernel 32 DLL? Muchos vemos a veces las DLLs, pero no sabemos qué es lo que hay dentro de ellas. Dentro de ellas, en este caso, estas dos tienen funciones que nos permiten a nosotros crear archivos, nos permiten hacer llamados, crear espacios dentro de la memoria del equipo, poder alojar, hacer reservas de todo esto. Y pues lo que decía, a nivel de usuario y con la NTDLL, un poquito más pegado a lo que es el kernel. Y también tenemos las llamadas a estas APIs, que hay dos tipos. Están las syscalls y están las indirect syscalls. ¿Qué son estas llamadas a las APIs? Pues simplemente lo que hacen es llamar estas funciones para que crean o hagan el comportamiento que nosotros necesitamos. Entonces, el syscall es decir, kernel 32, créame un archivo, llama al API de createFile y crea el archivo, y boom, y ya está. Con Indirect Syscall es un poco distinto. Con Indirect Syscall, digamos, existe la función de NT create file, pero para poder hacer ese llamado no mandamos a llamar directamente a esta función, sino que a esta función le creamos un puntero y durante todo el proceso de mandar a llamar a este archivo o esta función lo que hacemos es mandar a llamar al puntero de diferentes formas. Entonces, de esta manera no se manda a llamar a la función directamente, sino que a un puntero que en base al comportamiento, si el puntero dice sí, entonces viene y crea el archivo. Entonces, las formas distintas. Aquí nada ofensivo todavía. Y bien, entonces el funcionamiento de AMSI, ¿alguien sabe qué es AMSI o lo ha escuchado? Bueno, AMSI es el Anti-Malware Scan Interface de Microsoft. Lo que es un motor de análisis de comportamiento, de análisis de firma, que lo que hace es que todo lo que sea PowerShell, Visual Script, C Sharp, .NET y todo esto que sea nativo de Windows pasa por lo que es el AMSI DLL. El AMSI DLL tiene funciones, igual que las demás, lo que ya mencionamos de las DLLs de kernel, base, kernel 32 y esto, que lo que hacen es hacer un análisis en disco y en memoria de estos archivos o de estos programas. Pero si no,
Hay otro que se llama mpengine.dll, que lo que hace es analizar todo lo demás. Sí, y esto al final se hace de una forma gráfica. Nosotros vemos el Defender disparando, diciendo, mire, este es un software malicioso y no lo ejecuto. Sí, esto es AMSI. Pero también actualmente hay otro tipo de soluciones como EDRs, XDRs, antivirus y tal. ¿Y cómo funcionan estos? Algunos antivirus funcionan de esta forma. La mayoría, por no decir todos los EDRs y XDR, funcionan como está esta pequeña gráfica. ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien aquí hace pentesting web? ¿Quién ha hecho pentesting web acá? Sí, y vemos que usamos Burp, ponemos en medio de la comunicación, proxiamos, vemos todo lo que pasa, hacemos modificaciones y luego pues las enviamos al servidor. Digamos que algo así funciona lo que es el hook que hacen los EDR, los XDR y algunos antivirus, es que se ponen en medio de las dos DLLs que ya platicamos y cuando mandamos a hacer esas llamadas a estas funciones, ¿qué es lo que hace? Que pasan por el motor del EDR. Y si el EDR dice, esta acción es maliciosa, esta firma la conozco, es maliciosa, se dispara, me da una alerta y ya pues bloquea la acción que iba a hacer. Pero también hay técnicas que nos permiten a nosotros crear algún tipo de evasión. Sí. Dentro de estas técnicas tenemos el parcheo de AMSI, lo que es un hooking, ya vimos cuando él se hookea, pues también crear la parte de un hooking, saber si estamos dentro de un sandbox. Esto es muy importante antes de que nuestro artefacto se dispare, descargar un shellcode o algo, ya lo vamos a ver. Es importante saber si estamos en un sandbox o no. Haciendo syscalls y pues haciendo también el tema de indirect syscalls. Y pues el pequeño disclaimer que no falta. No me demanden. Sí, si hay alguien aquí de algún producto de los que pueda que salgan, no me demanden, por favor. Todo lo que ven en esta charla es con fines educativos, no me hago responsable de que ustedes hagan. Si después de todo lo que aprendan quieren hackear a la cuenta de su Facebook, de su ex, el wifi del vecino, la NSA, spoiler, esto no va a funcionar. Y bueno, así que aprendan, rían y sobre todo usen los conocimientos para hacer el bien. Ya saben, nosotros siempre tratamos de solucionar cosas y no de romperlas, ¿verdad? Y bueno, entrando en materia, ya hablamos lo que era AMSI. ¿Qué sucede con AMSI? AMSI tiene 5 resultados. ¿Sí? Cuando AMSI ejecuta y no encuentra, digamos, nada, me devuelve un clean, que él lo representa como un 0. Si él probablemente detectó algo, pero dice, mira, esto no es malo, me devuelve un 1. Y luego tenemos diferentes tipos de estados que eso se van relacionando con lo que el administrador digamos, del antivirus, pues, porque si me va a bloquear porque no soy administrador, me devuelve un estado. Si me va a bloquear porque esto solo lo puede hacer un administrador, me da otro estado. Y al final, pues el resultado de cuando me detecta me da otro estado, ¿verdad? Estos estados son muy importantes para entender qué es lo que me debería devolver a mi AMSI para yo poder hacer el parcheo. Y bueno, sucede que cuando, digamos, acá queremos descargar PowerView, PowerView es una herramienta muy utilizada para hacer enumeración Active Directory. ¿Qué sucede? Como ya su firma es conocida, su código es conocido y es un PowerShell, un PS1, esto pasa por el motor de AMSI y dice, esto es malicioso y ha sido bloqueado por el software de antivirus, se dispara el Defender y pues nos bloquea la descarga la descarga y ejecución que se quiere hacer en memoria de este PowerView. Pero bueno, ¿qué sucede? Si yo vengo y hago debugging de lo que es el AMSI Scan Buffer, me devuelve sus funciones. Si vemos en la parte de abajo dice AMSI Scan Buffer, AMSI Scan String. Esta técnica es un parcheo de AMSI a nivel de hardware breakpoints. Entonces, ¿qué sucede? Vemos de que después de que él ejecuta todas sus funciones, al final está un return, que a nivel de assembler pues es un C3. ¿Qué sucede si yo neutralizo y hago que todas mis funciones de AMSI antes de que se ejecuten me devuelva un return vacío, que no ve nada? Debería de bloquear y decirme la acción es maliciosa, ¿sí? Pero AMSI no hace eso, AMSI dice, pues no funcionó, que siga lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Hago un entry point donde le digo de que lo primero que se ejecuta en cada una de sus funciones sea un return. Entonces se queda en un bucle y esto lo que hace es evitar que se ejecuten estas funciones. Lo que provoca que cuando yo quiero volver a descargar y ejecutar algo en memoria a nivel de PowerShell, pues ahora ya me lo permite. Sí, ya vemos que arriba me dice
fuiste bloqueado y abajo no. Algo importante que mencionar es que esto solo funciona en el proceso del PowerShell donde se ejecute. Si yo hago parcheo en este PowerShell, pero ejecuto otro PowerShell, en este sí va a seguir funcionando AMSI. Sí, porque esto se correlaciona hacia a un proceso. Pero ¿qué sucede? Yo como queriendo hacer un acceso inicial, no puedo ir a decirle al cliente, mire cliente, necesito ir a su equipo y voy a hacer todo esto para poder ejecutar mis herramientas. No lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Lo programamos. Entonces, como podemos ver acá, yo tengo el byte 0x3 y le digo de que ese 0x3 se sobrescriban todas las funciones del AMSI DLL, que donde está el scan buffer y todo esto. Y acá están el initialate, el scan buffer y el scan string. Entonces, cada vez que estas funciones se quieran ejecutar, lo primero que se va a ejecutar es el byte C3, que es un return, lo que hace que no se ejecuten las funciones. ¿Y qué sucede? Pues nada, se sobrescriben, se parchean y al final todo sigue activo, pero podemos seguir desarrollando. Acá ya pueden ver que hay una dirección IP interna. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a desarrollar nuestros artefactos, no queremos que se manden muestras, no queremos que pasen cosas, mientras hacemos las pruebas internas y cuando ya todo está funcionando, lo disparamos a producción. Entonces, pues, vemos eso, pero a veces no solo el parcheo de AMSI es suficiente. Hay soluciones de antivirus que, por ejemplo, el AMSI está bien, pero él tiene otra forma de hacer detecciones que no depende solo de AMSI. AMSI se vuelve un provider para la mayoría de soluciones de seguridad. Entonces, ¿qué significa esto? De que muchas soluciones de seguridad esperan que AMSI le devuelva información y aparte él hace su escaneo por otro lado, pero depende mucho de AMSI. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se parchea todo bien, pero si lo intento llamar me dice que, si se dan cuenta, AMSI no me detectó. Dice que la excepción y cosas, pero la solución de antivirus sí. Se disparó y me dio una alerta. Pero se dan cuenta, me levantó el PowerShell que yo parché. Otras soluciones de seguridad me dicen, mira, te detecto y ni siquiera me deja levantar el PowerShell, aunque se haya sobrescrito el byte de cada una de las funciones. Y entonces aquí empezamos con algunas técnicas como lo que es el hooking. Lo que hablábamos, ¿verdad? Ponernos en medio de la comunicación y por ejemplo acá está el AMSI C3, el parcheo que estoy haciendo a nivel de hardware breakpoints. Y bueno, ven que se carga kernel 32, kernel base, NTDLL, porque son las funciones que yo estoy utilizando para hacer las llamadas a estas APIs, de lo que ya platicamos anteriormente, y poder parchar las direcciones de memoria del AMSI. Así se ve. Esto es digamos, esto cada vez que lo hacemos tenemos que hacer una investigación de cuáles son las direcciones de memoria que están cargadas y tal previamente para saber cómo deberían quedar en un punto inicial. Las direcciones de memoria a nivel de AMSI son reservadas, así que de Windows 10 hacia atrás es la misma dirección. En Windows 11 ya metieron algo ahí dinámico, ya se complica un poco el tema. Entonces, ¿qué sucede cuando un hooking aparece? Si se dan cuenta, ya vemos que se me carga. Es el mismo proceso, solo que en este pantallazo pues hay una solución de seguridad. ¿Y qué es lo que hace? Que muestra dos DLLs más. ¿Qué son estas dos DLLs? Funciones de la solución de antivirus que van a hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, como ya se cargaron estas DLLs, pues yo ya entiendo de que probablemente la solución de antivirus pues está haciendo algo ahí. Pero seguimos investigando. Y entonces nos damos cuenta que si se vieron en la imagen anterior, antes solo había una dirección de memoria. Ahora ya vemos que hay una dirección de memoria, pero hay un jump que está haciendo que se vaya o sea, la dirección original se vaya hacia esta dirección. Y es con eso que identificamos que está siendo de cierto modo hookeado. ¿Sí? Aquí vemos otra, que es la Create Remote Thread. Ya vemos de kernel base, de NTDLL, que son funciones que estoy utilizando para llamar a mis APIs y vemos que están hookeadas. Pero así como hay hooking, hay un hooking, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esta es la dirección original, digamos, esta es una investigación previa, o sea, el desarrollo de malware no es solo escribir código, hay que hacer una investigación previa donde vemos qué dirección de memoria está asignado, por ejemplo, create remote thread x. Y esta es la dirección original sin que esté una solución de seguridad instalada en el equipo. Y esta es la misma dirección con el jump, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Para yo poder hacer un hooking de esto, yo necesito sobreescribir esa dirección de memoria. Entonces, yo necesito que este jump ya no esté y que sobreescriba sobre el proceso esta dirección de memoria. Entonces,
tampoco le puedo decir al cliente, necesito que me dé un equipo con su solución de seguridad y tratar de hacer un hooking. Lo programamos. Entonces vemos, bueno, creo que se ve un poco chico, voy a ver si lo puedo ampliar un poco. Acá. Sí. Vemos de que la dirección de memoria, estoy diciendo que la escriba sobre la que ya nos mostró que existía sin que esté una solución de seguridad instalada. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a sobreescribir la memoria y ya nos damos cuenta que NTWrite, que crea RemoteX, empiezan a devolvernos el estado inicial de donde estaba la dirección de memoria apuntada. Eso significa que de ese modo se neutraliza la inspección que puede hacer la solución de seguridad. Y bueno, hay otros temas, por ejemplo, sandboxing. Es importante cuando estamos en un ejercicio de Reptin saber si estoy o no dentro de un sandboxing. ¿Por qué? Porque si yo sé que estoy dentro de un sandbox, no quiero descargar mi malware o el shellcode de mi malware para que se ejecute en el equipo. ¿Por qué? Porque me van a detectar, me van a bloquear y ya no me va a funcionar. Entonces, esto es documentación de Microsoft. Cómo hace digamos, la detección de cada clic, y yo lo que hago es que después de 10 clics, por ejemplo, en 30 segundos, me diga que el usuario es legítimo. Pero si después de 30 segundos solo hizo 1 o 2 clics, ¿quién hace menos de 10 clics en 30 segundos? Creo que no, ahora todos estamos cliqueando, moviéndonos para algún lado o algo. O sea, más de 10 en 30 segundos van a ver. Entonces me dice que el usuario, que el usuario es probablemente un sandbox. Entonces lo que hago yo es dormir mi malware o el OADA, ya vamos a explicar un poco de esto, para evitar que se descargue el shellcode, que sería la carga maliciosa, y que este no se ejecute dentro del sandbox. ¿Sí? Pero tampoco es muy, digamos, solo el tema de clics, sino que se pudieran simular. También hay otro tipo digamos, de los que yo aplico, documentación de Microsoft, de cómo se identifica o qué estado debe tener un equipo para saber si está iniciada sesión en un dominio. ¿Sí? Entonces acá lo vemos, parte del código. ¿Y qué sucede? Si no me detecta ese estado, me dice el PC no está en un dominio, aquí lo tapo porque estoy usando una PC del trabajo, y acá ya me dice este equipo sí está pegado a un dominio. Son identificaciones básicas, pero que a mí me sirven para identificar y saber qué poder hacer en el momento que me detecten. Ya ahorita esta es teoría, vamos a ir a la práctica, un segundo. Y bueno, las Syscalls, entonces, por ejemplo, veíamos que no es solo desarrollar y llamar una función, esto lleva un trabajo un poquito fuerte de programación. Entonces vemos cómo se crean los punteros, cómo se crean los espacios para que estas llamadas se hagan. El kernel 32 de las funciones que necesito ejecutar, para que me ejecute ¿qué? Vamos a ver si puedo. Un segundo, puntero, acá está. Para que acá se ejecute la calculadora. O sea, solo para que la función del doble clic y que me levante la calculadora, por detrás está todo esto. ¿Sí? A nivel de Syscalls. Entonces, se ejecuta y ya pues se levanta la calculadora. ¿Sí? Pero si esto ya se veía complicado, tenemos indirect syscalls. Si se dan cuenta, ¿por qué es indirect syscalls? Porque no utilizo la función de kernel 32, sino que estoy llamando directamente funciones a nivel de kernel y creándolo a nivel de punteros. Entonces, ¿qué sucede? Estoy mandando a llamar a NTDLL, que si veíamos en la gráfica que se explicó al principio, era la que está más pegada a nivel de kernel. Luego, bueno, falta cierto código hacia arriba, pero al final no se manda a llamar simplemente a la calculadora. Para que esta calculadora se ejecute, se mandan a crear, a llamar algunos punteros. Y si los estados de estos punteros, o sea, si quedan, digamos, acá, si el proceso se pudo crear en NT Create Process para la calculadora, o sea, estoy creando el proceso de la calculadora antes de que ésta se mande a llamar. ¿Cierto? Entonces, si esto funciona, si este espacio de memoria se crea para que la calculadora se ejecute, esta se va a ejecutar. Entonces ahí entra el tema de lo complicado que se vuelve porque a veces todo truena y pantallazo azul. Pero
También hay algo muy importante que es el ofuscado. La mayoría de herramientas que utilizamos, Mimikatz, PowerUp, otras herramientas para Reptin o para identificación en Active Directory, ya están firmadas, están muy quemadas, pero lo importante acá son dos cosas. Primero, que la herramienta esté desarrollada en C Sharp, que la mayoría esté desarrollada en C Sharp, o que esté una versión en PowerShell. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces hay una herramienta que se llama Donut, y con esta herramienta lo que yo puedo hacer es extraer el shellcode de la herramienta, meterla, sacar su shellcode, crear sus bytes, esos bytes los transformo a base de 64 y a su base de 64 lo que hago es cambiar las letras por otros valores. Se dan cuenta, acá dice A, B, C y se va a reemplazar por valores aleatorios. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta parte de acá. Un segundo. Creo que sí, ahora aquí, duplicate. Listo. Entonces, acá está lo explicábamos sobre lo ofuscado. Aquí está, bueno, aquí hay otras cosas, pero vamos a ir a la parte de lo ofuscado. Entonces, ¿qué sucede? Es que, por ejemplo, segundo, voy a ver si lo puedo hacer más grande. Un segundo. Se ocupa, aquí ya está. Bueno, si no, lo poníamos en el tema ahí. Sí. La recomendación es grabar videos, pero los videos a veces también fallan, entonces pues se vuelve un tema ahí. Bien, entonces tenemos, solo que no sé cómo puedo hacer más grande para aquí está. ¿Se ve ahí un poquito? Sí, mejor. Entonces acá me dice, mira, dame la ruta del archivo. En este caso, pues es una shell que está escrita en C Sharp. Entonces, lo vamos a ejecutar. Me dice shellcode encriptado, shellcode base 64 encodiado. Aquí, aparte de hacer el encodiado y todo, yo aplico temas de cifrado para que el shellcode sea un poco más difícil de identificarlo en caso que pues me lo logre ver la gente de Threat Hunting. Entonces, bueno, me dice, me pide un puerto y se levanta mi servidor. Acá, yo ya puedo identificar, ya puedo hacer la descarga de mi shellcode al hacer la llamada. Entonces, 88, ¿no? Entonces, también tengo aplicado temas de API Keys, perdón, de que si no va la clave dentro de las cabeceras, tampoco se descargue. Esos son temas para evitar que la gente de Threat Hunting tenga fácil el acceso al shellcode. También, por ejemplo, dentro del desarrollo de mi agente, antes de que se mande a descargar, él hace validaciones de cabeceras. Si lleva algún tipo, digamos, de user agent en la conexión en específico, y si ese user agent no lleva la conexión, si alguien quiere ir a visitar el dominio donde tengo cargado el shellcode, lo voy a redireccionar a Facebook o algo desde HT Access. Los que pues ven un poco de eso lo entenderán. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, acá le estoy diciendo a nivel de cabeceras de que no se incluya la API key. Entonces, si la API key no lleva, ¿qué sucede? API key HackRD es requerida. ¿Sí? Entonces, si ya insertamos, le decimos, va, manda la API key, lo enviamos, esto va a tardar un poco por lo pesado que puede llegar a ser el shellcode, y van a ver lo que nos va a devolver acá. Entonces, si ven, ya no es el base 64 común que alguien pudo haber hecho un desofuscado al base 64 y encontrarse el shellcode como tal, sino que ahora tendría que saber qué cambios o qué significa cada uno de estos valores. ¿Sí? Entonces, con eso ya complicamos un poco más la identificación tanto de la gente de Threat Hunting como de la solución de seguridad, porque la solución de seguridad esto no lo entiende, y como no es malicioso va a decir, bueno, que se monte, ¿no? Entonces, pues ahí un poquito de cómo funciona el tema de ofuscado, y aquí ya están aplicadas las técnicas que hemos venido viendo, y vamos a seguir. Bien, pero también hay una técnica que no solo con el parcheo de AMSI es suficiente, porque también la ejecución en memoria a nivel de .NET
Hay un tema de CLR que es de ejecutar cosas en memoria o de ensamblar cosas en memoria a nivel de esto de .NET. Y sucede que esto también es detectado. Entonces, esto no lo voy a explicar porque esto sí, aparte que llevaría tiempo, sí lo programé, queriendo hacer ahí algo similar a Cobalt Strike, una execute assembly. Lo que hice fue primero hacer un parcheo del AMSI y después de que hago el parcheo del AMSI, gracias, hago lo que es el parcheo de .NET para poder ejecutar código en memoria. Y pues al final de esto, podemos ejecutar herramientas como de C#, o en este caso, estoy ejecutando Cellbit, y pues nada, aquí hay un true donde el parcheo fue exitoso y la herramienta ya se puede ejecutar. Entonces, después de todo esto que ya hablamos, estoy actualmente desarrollando un pequeño comando y control totalmente inmaduro. Esto funciona, pero no es algo que pueda decir ya lo voy a sacar a producción, que tiene aplicado por detrás todas las técnicas que ya hablamos, entre otras cosas, y me permite a mí poder tener la comunicación de todo lo que hablamos, de la shell que acabo de levantar, que se ejecuta en el equipo y esto, lo devuelvo a un comando y control. Y pues vemos aquí algunas soluciones de seguridad, pues que al momento pues no nos han detectado, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Y si hay foto, hay demo, ¿verdad? Entonces, vamos a ello. Bien. Entonces, después de un tiempo ahí, sentado muchas horas, hemos llegado a... sí, ahora voy a hacer el zoom, un segundo. Entonces, aquí metí algunas advertencias, pero creo que es por la práctica de lo de AWS ayer. Y lo estoy grabando, sí. Listo. Entonces, bueno, acá está el pequeño C2 que estoy trabajando, se llama crab, que es cangrejo en español. Es porque soy de Belice, o sea, soy de Guatemala, pero nací en Belice, entonces hay un tema ahí que me hacen bullying mis amigos diciéndome cangrejo y crab y esto y tal. Y de ahí nace el nombre del pequeño C2 que estamos trabajando. Entonces, tenemos conexión. Si falla, discúlpeme, pero así es el juego, ¿no? Algunas veces las cosas pueden fallar en vivo, pero nada, aquí otro tema es de que cuando yo hago esto, también evito que se levanten pantallas. Sí, evito que se levanten pantallas. En este caso, el usuario dice, no hizo nada, pero probablemente, vamos a ver, un segundo, ya sé que está fallando, denme un segundo porque ayer cambié el tema de la red. Denme un segundo. Vamos, sí conectó. Yo recuerdo que haber cambiado el tema de la red ayer. Bien. Pues bueno, nos dice new connection y use session para poder ver. Entonces yo le doy use session, perdón, le doy un session -L y me dice, ok, tenemos un equipo conectado que se llama JR por Juan Ramón Test. Ya saben ustedes qué proveedor. Y identifica también al proveedor, sí. Y vamos al segundo, vamos al siguiente, sí. Lo mismo, ejecutamos. No se levantan pantallas, el usuario dice no pasó nada, la solución está activa, la pueden ver. Lo que no hay en este momento es conexión con el servidor, pero las reglas están actualizadas, entonces sus reglas de detección deberían de levantar una alerta al menos, ¿no? Y vamos acá y dice que hay una nueva conexión, ¿sí? Y ya vemos. Tenemos, voy a hacerlo un poco más grande. Y pues ya vemos que tenemos a los dos proveedores de seguridad. Este C2 es multiagente, entonces puedo hacer sesión con diferente tipo de equipo. Entonces vamos a hacer, digamos, vamos a hacer un use de, no sé, el primero. NX, sí. ¿Sí? O sea, ya seteé el ID, ahora le voy a decir que conecte. Y bueno, vamos a esto.
Esperemos que no reviente nada. Ok, who am I? Vamos a tratar de hacerlo un poco más grande. Sí. Ok. Who am I? Sí. Y esto también voy a ver si lo logro mostrar. Le damos a PowerShell, get date. Entonces, pues, para que salga que es el día de hoy, ¿no? Y bueno, otro tema que he intentado aplicar, voy a ver si funciona, no les prometo, pero lo que he intentado aplicar es una técnica que se llama PowerPeak en Cobalt Strike, que tu beacon o tu agente que ya está ejecutándose, cada vez que ejecuta algo, levanta un proceso alterno, se ejecuta y lo mata y regresa. Entonces, si algo te detecta este proceso hijo, pero el padre no lo mata porque mata el proceso hijo y ya la gente de threat hunting al hacer pues el análisis ya sabe de dónde vienen las conexiones. ¿Sí? No es que no sea infalible, pero funciona. Y naturalmente, cuando he hecho pruebas con alguna de estas soluciones, la gente de respuestas a incidentes me habla 8 horas después. Lo hice a las 3 de la tarde, me hablan a las 10 de la noche. Eso significa que tuve mucho tiempo para ya crear mi persistencia, hacer algún tipo de movimiento y que ya el equipo infectado en el primer acceso, pues si me matan esa conexión, yo tengo ya persistencia por otro lado. Entonces, voy a tratar de mostrarlo, solo denme un segundo. Me voy a llevar esta para acá. Dejo de presentar. Sí. Y bueno, vamos a llevarnos a uno de estos para acá. Solo denme un segundo. El día. Vamos a ver. Sí, denme un segundo. Si aquí ya se me complica porque yo solo veo dos pantallas ahí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que? Bueno, déjenme ver porque yo creo que está súper bien hecho que se ocultó también el proceso del Bitcoin. Creo que se vamos a ver si lo identificamos porque no. Pues déjenme lo veo acá y luego se los presento por ahí. Déjenme lo identifico en esta pantalla aquí cerquita y ya luego se los presento ya a ustedes. Denme un segundo. A ver. Test VPN. Pues no me aparece el proceso del test. ¿Eh? Ok, aquí está. Bien, se los voy a mostrar. Ahora sí. Ok, bien. Bien, acá está el proceso. Como lo ejecuté 2 veces porque no lo encontraba. Ven que acá dice test VPN. Sí. No le puedo hacer zoom, lo siento. Pero acá dice test VPN, que es el agente que estoy ejecutando. Entonces vean lo que va a suceder cuando yo ejecute un comando acá. Se van a dar cuenta de lo que él va a hacer. Entonces voy a tratar de extender, aquí no, extender la pantalla para que ustedes se queden con este acá. Okay. Entonces, solo dejen que me conecte el equipo este y sessions que use connect. Ok. Voy a tratar de hacer algo que pueda hacer mucho ruido, así que pueda que mate, pero se tendría que ver. System. Entonces acá debería de levantar, ahí se levantó un proceso y se murió. ¿Sí? Entonces, pero del otro lado, a mí la información sí me la devolvió. Entonces, esa es una técnica que he estado tratando de aplicar, pero se me complica demasiado porque al momento que, digamos, hago el parcheo del AMSI, como ese proceso me lo mata, entonces tengo que volver a hacer el parcheo. Entonces, se me ha vuelto un poco complicado, pero estamos investigando cómo hacerlo. Y vamos ya. Siguiendo.
Y pues nada, también quiero contarles que en Guatemala hay un evento que se llama POUNED, que es de la comunidad de Guatemala. Entonces están invitados si quisieran ir a conocer la comunidad y el evento de ciberseguridad que estamos creando allá. Y pues nada, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Creo que hay un par de minutos para preguntas. Aquí hay una. Sí, buenas. Una pregunta. El ATP está configurado para que bloquee archivos sin firmar, o sea, procesos sin firmar que no estén identificados. ¿O tú podrías mostrar la configuración de ese ATP? Bueno, la configuración de los agentes de seguridad no los tengo porque son de clientes. A Ok, mí me dan únicamente la gente que ellos tienen en producción y él hago el testing. ok, Pero algo muy importante es la firma de código. Por eso, si ven aquí, no se ve el Smart Screen, pero porque también aplicamos técnicas, digamos, de firmar el código, que el código sea válido o que alguien lo haya. Es como el certificado del HTTPS, es un certificado similar, pero a nivel de código. Entonces se aplica y con eso, pues, nos evitamos el Smart Screen. Sí. perfecto. Pregunta por acá. Buen día a todos. ¿Qué tipo de dropper tú utilizarías dependiendo del tipo de archivo que utilizarías para infectar la máquina? Como pudiese ser un comportamiento regular de un malware, ¿cómo tú extraerías luego de la ejecución del archivo hacia el equipo? No, pues, no sé si entendí tu pregunta, pero la idea es cómo llega mi archivo al equipo y luego cómo lo extraigo, como para hacer un tipo de exfiltración. La infección inicial presentas que hay un archivo. Digamos que ese archivo ya llegó a la máquina, pero ese archivo se supone que no debería de tener las reglas de ejecución para que el C2 se conecte. Sí, ¿Cómo tú descargarías los archivos después que se conecta el C2 para hacer la ejecución de elevación? sí, ya cuando tenemos cargado, esto lo que hace es, por ejemplo, aquí hay dos procesos que, si saben lo de que es stage o stashless, yo tengo lo que es stage. Lo primero que ustedes vieron es un pequeño loader, se llama, que lo que hace es hacer validaciones. Si las validaciones a mi lado están ok, yo mando a llamar el shellcode. Ese shellcode me permite la conexión al C2, sí, es la que hace la conexión. Pero también se crean, digamos, para poder mandar archivos como Cellmit y otros, hacer los download a nivel de PowerShell. O sea, haces el download hacia la IP de tu servidor donde tengas los archivos y los mandas a descargar sin problema. El tema es de que como ya tienes ese proceso parchado, pues, y ya no hubo detección, pues en ese mismo proceso debes de meter todo para que no te detecte. Bien, aquí tenemos la última pregunta. Yo que levante la mano porque no lo veo. Sí. Muy buena presentación, Juan Ramón. Mira, yo te quería preguntar, en el tema de los syscalls, tú mencionas que las versiones indirectas son superiores a la directa, pero ¿qué tan superior? Y además, desde un tema de defensa, ¿qué clase de indicadores de compromiso yo pueda usar para crear una regla Yara o algún tipo de regla para yo detectar una syscall indirecta? Sí, lo que sucede es de que, por ejemplo, cuando hacemos llamadas directamente, si se dieron cuenta en la gráfica, voy a ver si puedo regresar. Si se dan cuenta, el hook está en medio de kernel y NTDLL, de la función que está a nivel de usuario y la función que está más a nivel de kernel. Pero el hook está en medio. Entonces, cuando yo mando a llamar directamente a la NTDLL o las funciones que están a nivel de kernel, en ocasiones ya no necesito hacer un hook porque el hook ya me lo saltea a ese nivel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar validando nosotros a nivel de Blue Team para hacer la detección? Es esas funciones de la NTDLL. Es muy complicado, porque es muy complicado. En la charla de ayer para el almuerzo, no sé si vieron el tema de cómo hacían llamadas a DLLs externas. Entonces, es muy complicado crear reglas a ese nivel, pero porque es muy complicado. Cobalt Strike lo hace. ¿Y qué pasó cuando mandó un archivo null en su actualización? Murió todo, ¿cierto? Entonces es muy complicado, pero
¿Cómo creas tu regla Yaga? Nivel de comportamiento, comportamientos de ataque, porque esto, al final el comportamiento de lo que estás haciendo podrías poder detectarlo. Hay comportamientos que se pueden ver legítimos, pero tú sabes que el usuario patito no tiene privilegios para hacer este tipo de llamado, este tipo de funciones. Entonces, creas reglas, digamos, a nivel del comportamiento de usuario y ahí podría ir el tema de detección. No sé si hay tiempo para una pregunta más. ¿Ya no? Ok. Chicos, entonces, pues nada, ahí sí que gracias por su tiempo y espero les haya gustado la charla.